Estructura del PIB y su evolución histórica. El Producto Interno Bruto, hoy también llamado PIB, es uno de los indicadores más utilizados para medir el desempeño económico de un país. Representa el valor total de los bienes y servicios finales producidos dentro de un territorio, en un periodo específico. Su análisis no solo ayuda a entender la salud económica de un país, sino que también permite evaluar cómo se evolucionan los sectores productivos a lo largo del tiempo, y cómo los cambios sociales, tecnológicos y políticos afectan a la economía. ¿Cómo está compuesto el PIB? El PIB se divide en tres grandes sectores económicos, que representan las actividades que contribuyen al desarrollo económico de una nación. Como primer sector tenemos el sector primario, que incluye las actividades relacionadas con la extracción directa de los recursos naturales, como la agricultura, la pesca, la minería y la silvicultura. Este sector es la base de las economías en etapas tempranas de desarrollo, ya que los países tienden a depender más de los recursos naturales en sus primeras fases de industrialización. Sectores secundarios. Abarca las actividades de transformación de materias primas en productos terminados, es decir, las industrias y la construcción. Este sector suele ser un motor importante en la transición hacia economías industrializadas. Sector terciario. Engloba los servicios como el comercio, el transporte, las finanzas, la educación, la salud y el turismo. En economías desarrolladas, este sector es generalmente el más dominante, reflejando la importancia creciente del consumo y los servicios en el bienestar social. Además, el PIB puede desglosarse en componentes como el consumo privado, la inversión, el gasto público y la exportaciones netas. Cada uno de estos factores ofrece pistas como el que impulsa el crecimiento económico en diferentes contextos. Evolución histórica del PIB. El concepto de PIB surgió en el siglo XX, especialmente durante la Gran Depresión de los años 30, como una herramienta para medir el rendimiento económico de los países y diseñar políticas públicas. Simon Kuznets, un economista estadounidense, jugó un papel clave en su desarrollo, estableciendo un marco metodológico que luego pudo adoptarlo internacionalmente. Primera mitad del siglo XX. Durante este periodo, las economías estaban dominadas por actividades agrícolas e industriales. Los países en desarrollo dependían en gran medida del sector primario, mientras que las economías occidentales avanzadas y experimentaban una expansión significativa del sector secundario. Después de la Segunda Guerra Mundial, la reconstrucción y el auge económico en Europa y Japón llevaron a un aumento significativo en la producción industrial, marcando el predominio del sector secundario en muchas economías. De los años 70 hasta la actualidad, a partir de la década de 1970, los países desarrollados comenzaron a experimentar una transición hacia economías de servicios, con el sector terciario convirtiéndose en el principal motor del PIB. Cambios estructurales del PIB. La estructura del PIB de un país refleja su nivel de desarrollo económico. En naciones desarrolladas como Estados Unidos o Alemania, el sector terciario representa más del 70% del PIB, mientras que el sector primario suele ser marginal. Por el contrario, en todos los países de desarrollo, como en algunos de América Latina o África, el sector primario sigue siendo un pilar importante, aunque con una creciente participación de la industria y los servicios. Retos y perspectivas del PIB. A pesar de su utilidad, el PIB enfrenta críticas, no mide el bienestar, la desigualdad o los impactos ambientales. Por ejemplo, una economía puede crecer en términos de PIB, pero si este crecimiento se concentra en una minoría o genera costos ambientales significativos, no necesariamente refleja un progreso sostenible. En el futuro, el análisis del PIB podría evolucionar hacia medidas más integrales que consideren el bienestar social y la sostenibilidad ambiental. Algunas alternativas ya propuestas incluyen el Índice de Desarrollo Humano, o también llamado IDH, o el Producto Interno Bruto Verde, que ajusta el PIB considerando los impactos tecnológicos. Como conclusión del PIB podemos tener que la estructura y evolución del PIB cuenta con una historia sobre cómo los países han adaptado sus economías a lo largo del tiempo, desde la dependencia inicial de los recursos naturales hasta la actual preponderancia de los servicios. El PIB refleja los cambios estructurales y los desafíos de cada etapa del desarrollo económico.
Bueno, pues ahora hablaremos sobre un tema que sería la distribución de la riqueza y la desigualdad en el Ecuador. Entonces hablaremos sobre estos puntos, de cómo se reparte la riqueza, por qué sigue existiendo la desigualdad y qué se puede hacer para cambiar esta realidad. Acompáñame en este análisis. Para entender la desigualdad, primero debemos analizar cómo está repartida la riqueza en el Ecuador. Al igual que en muchos países de América Latina, la concentración de la riqueza es muy alta. Según datos oficiales, el 10% del más rico de la población posee cerca del 50% de la riqueza del país, mientras que el 50% más pobre apenas accede a un pequeño porcentaje. Las grandes fortunas se encuentran en sectores como la banca, el comercio y las exportaciones de productos como el petróleo y el banano. Mientras tanto, muchas personas dependen de empleos informales con bajos salarios y sin acceso a seguridad social. Esto genera una brecha significativa entre quienes tienen acceso a oportunidades económicas y quienes apenas pueden cubrir sus necesidades básicas. La desigualdad en el Ecuador tiene varias causas, entre ellas el modelo económico. Históricamente, la economía ecuatoriana ha dependido de la exportación de materias primas, lo que beneficia a grandes empresas y deja en desventaja a pequeños productores y trabajadores. Además, la educación y el acceso a oportunidades. Existe una gran diferencia en la calidad educativa entre zonas urbanas y rurales. Quienes tienen mejor educación suelen acceder a mejores empleos y salarios. También las políticas fiscales y tributarias. A pesar de los intentos de generar una política fiscal más equitativa, todavía existen dificultades en la redistribución de la riqueza. Los sectores más ricos muchas veces encuentran formas de pagar menos impuestos o evadirlos. También tenemos la desigualdad de género y étnica. Las mujeres y las comunidades indígenas suelen estar en condiciones de mayor vulnerabilidad económica, con menor acceso a empleo formal y salarios justos. Las consecuencias de la desigualdad no solo es un problema moral, sino también un obstáculo para el desarrollo del país. Cuando la riqueza se concentra en pocas manos, hay menos consumo, menor crecimiento económico y más conflictos sociales. Además, la falta de acceso a educación, salud y empleo digno perpetúa la pobreza y limita la potencia de millones de ecuatorianos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Si bien la desigualdad es un problema complejo, hay medidas que pueden ayudar a reducirlo. Mejorar la educación pública, invertir en educación de calidad, especialmente en zonas rurales y marginales, para que personas tengan acceso a oportunidades laborales mejor remuneradas. Políticas de distribución también es para implementar impuestos progresivos y garantizar que las grandes fortunas contribuyan de manera justa al desarrollo del país. También podemos fomentar el empleo formal, crear incentivos para que las empresas ofrezcan empleo con seguridad social y derechos laborales garantizados. También mayor inclusión financiera, facilitar el acceso a créditos y financiamiento para emprendedores y pequeños empresarios, permitiendo que más personas puedan salir de la pobreza a través de sus propios negocios. La desigualdad en el Ecuador, como ven, es un desafío que no puede ignorarse. Si queremos un país más equitativo y con mayor desarrollo, es fundamental tomar medidas concretas para distribuir la riqueza de manera justa. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Déjame saber en los comentarios. Hoy les hablaré sobre la evolución del sector informal y su relación con la pobreza en Ecuador durante el periodo de 2019 a 2023. Este tema es relevante ya que la informalidad laboral es un fenómeno que afecta a una gran parte de la población en América Latina y en especial Ecuador.
Se analizarán las variables macroeconómicas y sociodemográficas que inciden en este problema, utilizando datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo. En el contexto regional y nacional. En América Latina, la informalidad ha mostrado un incremento constante en los últimos años. La informalidad no solo refleja una falta de oportunidades en el sector formal, sino que también es un indicativo de los desafíos que enfrentan los países en desarrollo para generar empleos de calidad. Según la CEPAL, en 2023, la informalidad es un obstáculo para el acceso a derechos laborales y protección social. Este fenómeno es especialmente prevalente en América Latina y el Caribe, donde se estima que cerca de la mitad de los trabajadores se encuentran en condiciones de informalidad. En Ecuador, la tasa de empleo informal alcanzó el 55.7% en diciembre del 2024, una cifra alarmante que refleja las dificultades de la población para acceder a empleos formales. Entre las principales causas de esta informalidad se encuentran la escasez de plazas del sector informal, el área de residencia, la etnia, el género y el nivel de estudios. La relación entre la informalidad y la pobreza. La relación entre el empleo informal y la pobreza es compleja y bidireccional. De acuerdo con estudios realizados por Robles y Poy en 2023, la pérdida de ingresos laborales, especialmente en el sector informal, fue una de las principales causas del incremento de la pobreza durante la pandemia del COVID del 2019. La reducción de horas laboradas en este sector aumentó la precariedad económica de muchas familias, evidenciando la vulnerabilidad del empleo informal. El Banco Mundial, en 2021, resalta que América Latina tiene uno de los índices más altos de informalidad a nivel mundial, con un 70% de los trabajadores operando fuera de la economía formal. Además, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, indica que aquellos que trabajan en condiciones de informalidad tienen entre 2 y 5 veces más probabilidades de caer en situaciones de pobreza. La informalidad en Ecuador no solo es cuestión de falta de empleo, sino que también está influenciada por una serie de factores sociodemográficos. Según los estudios de Quipe y Cañapatana en 2019, factores como el género, la pertinencia a los sectores como el comercio, la construcción o servicios, el nivel educativo y origen rural son determinantes de la probabilidad para acceder a un empleo informal. La falta de educación formal es uno de los principales factores que limita el acceso de la población al sector formal. Además, las características de la población rural en particular enfrentan más barreras para acceder a trabajos formales, de lo que perpetúa el ciclo de pobreza e informalidad. El empleo informal tiene un impacto directo en el desarrollo socioeconómico del Ecuador. A nivel macroeconómico, el sector informal limita la capacidad del país para movilizar recursos fiscales y genera una disminución de la población nacional. Esto a su vez afecta las tasas de crecimiento económico y los niveles de vida de la población. A nivel social, la informalidad reduce el acceso a beneficios laborales esenciales como seguro de salud, bonificaciones y periodos de descanso. Esto contribuye a la precarización de la calidad de la vida de los trabajadores informales, quienes no tienen acceso a una jubilación digna ni a otros beneficios laborales que les garanticen estabilidad. En conclusión, puedo decir que el empleo informal en el Ecuador es una respuesta a la falta de oportunidades en el sector formal y, aunque representa una alternativa para muchas personas, limita el acceso a derechos laborales fundamentales. Los factores como la educación, el género, la etnia y la residencia, en este caso, juegan un papel crucial en la perpetuación de la informalidad. Es esencial que se sigan promoviendo políticas públicas que fortalezcan la educación y la inclusión de los grupos más vulnerables en el mercado laboral. Es necesario también crear más plazas de trabajo en el sector formal que permitan a los trabajadores mejorar sus condiciones de vida y contribuir al crecimiento económico del país. Al mejorar las condiciones laborales, no solo se beneficiaría a la población trabajadora, sino que también se incrementaría la capacidad fiscal del país, lo que permitiría implementar programas sociales más eficaces. Así, se podría avanzar hacia una mayor equidad y reducción de la pobreza, mejorando la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Bueno, aquí en agricultura podemos encontrar lo que son las innovaciones en agricultura,
que se centra en desarrollar tecnologías y prácticas que mejoren la productividad, reduzcan el impacto ambiental y aumenten la seguridad alimentaria. También aquí podemos encontrar tecnologías de precisión, como son los usos de drones, sensores y sistemas de información geográfica, para optimizar así la producción agrícola. Agricultura vertical. Es una producción de alimentos en entornos controlados como invernaderos o edificios. Eso quiere decir que podemos encontrar también en la agricultura lo que son los invernaderos para cultivar lo que serían alimentos y todo eso, lo que no se llevará mucho tiempo porque es un ambiente controlado y ya tienen específicamente fechas de producción para cada uno de ellos. También podemos encontrar biotecnologías. ¿Qué son las biotecnologías? Son desarrollos de cultivos resistentes a enfermedades y plagas y mejoramiento genético de las plantas. Esto quiere decir que la biotecnología se puede decir que son los fertilizantes, como quien se podría decir en pocas palabras. Son los fertilizantes, ya que los fertilizantes hacen que las plantas resistan a las plagas o que la plaga no le mate lo que sería en sí a la planta misma. También podemos encontrar que los alimentos al estar fumigados con el elemento, se podríamos decir, con el químico, cambia también lo que sería el producto que da la planta en sí. No sería como todo lo orgánico, que es un poco más natural que lo fertilizado o lo fumigado, y por eso no es tan eficiente ese método. También podemos encontrar lo que son las energías renovables. Esos son los usos de energías renovables como la solar o la eólica para reducir el impacto ambiental. Aquí podemos encontrar también que la energía solar ya se está utilizando poco, pero es muy poco común utilizada por las personas en sí, porque es muy costosa y las reparaciones también son costosas en sí también. Y no todas las personas están en la posibilidad y en la accesibilidad de realizar dicha transformación en su vida para tener una energía más renovable. Bueno, en el sector de las industrias podemos encontrar que la industria 4.0, con su enfoque en la automatización, la inteligencia, la eficacia y la conectividad están involucrando la forma en la que producimos y distribuimos bienes. Aquí podemos encontrar que la industria 4.0 es la integración de tecnologías como el Internet de las Cosas o IoT. También podemos encontrar aquí la inteligencia artificial, la robótica para mejorar la eficiencia y productividad. Aquí podemos encontrar que la industria 4.0 vendría a ser la industria de la actualidad, ya que en la actualidad está en la parte del sector de las industrias, están optando por atraer la parte informática o la parte automatizada para así ya no pagar un servicio más excesivamente del que se podría hacer una computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas están optando por contratar lo que serían servicios automatizados como robots, inteligencias artificiales para que realicen todo el trabajo que realizan los humanos en sí. Pero así solo pagaran un solo pago, se podría decir, por adquirir el producto y por las reparaciones a largo plazo que igual deben tener, pero no serían muy poco producentes como los errores humanos que pasaría casi a diario en los sectores de la producción industrial. También aquí podemos encontrar lo que es la fabricación aditiva. Aquí podemos encontrar que su uso de tecnologías como la impresión 3D para producir componentes complejos. ¿Esto qué quiere decir? Que la fabricación aditiva ya se está implementando también en algunos de los productos también que estamos encontrando en la parte de industria. Podemos encontrar que las máquinas 3D fabrican dichos implementos para que la industria pueda así automatizarse un poco más en su prospecto o en su proyecto a futuro que están a punto de realizar.
ya que si adquieren una impresora 3D pueden ellos mismos producir una gama de producción muy avanzada en dicho proceso para su para su futura automatización en sí, como sería la parte de sectores industriales. Bueno, aquí también podemos encontrar lo que son los materiales avanzados. Estos desarrollo de materiales con propiedades únicas, como resistencia a altas temperaturas o conductividad electrónica. Bueno, como podemos apreciar aquí en los materiales avanzados, es cómo ha avanzado la tecnología en la parte del sector industria. En la antigüedad podemos encontrar que los escudos o todo lo que era protección para el cuerpo eran trajes de metal. Eran trajes que en su momento eran unas fortalezas que nadie lo podía competir. Pero al momento que se podría decir que ahorita tenemos, es casi en vano todo lo que están haciendo. En el pasado nadie podía decir que iba a haber un viaje a la luna, pero hubo un viaje a la luna. Al final podemos contrastar que hay nuevos componentes avanzados que nadie puede conservar y que nadie puede todavía percibir, ya que sus usos son netamente para un uso propio que se le ha implementado. Por eso casi ninguna persona puede ver los materiales avanzados, pero solo sabemos entre nosotros que los dichos materiales y todo eso existen. Como podemos ver, hay un vidrio que avanza a tanta presión atmosférica que se utiliza en las máquinas, en las naves también para salir de aquí del planeta Tierra. Eso se podría decir, o los metales que aguantan tanta temperatura y a dicha presión también para que no se produzca ni cualquier, cualquier motivo que están al punto de presenciar. Eso sería en la parte de industrias. Aquí podemos encontrar lo que son la parte de servicios. Bueno, en la parte de servicios podemos observar que con el avance de las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, el blockchain, los servicios están siendo transformados para ser más personalizados, accesibles y seguros. ¿Cómo se podría decir que somos más seguros con la inteligencia artificial? Bueno, ustedes podrían decir que la inteligencia artificial es utilizada para arrastrar datos y todo eso, pero dicha inteligencia artificial también te protege de dichos pensamientos que tiene cada uno de los seres humanos de hacer maldad y extraer cualquier dato que no se debe extraer. Eso es lo que hace la inteligencia artificial. Te permite experimentar también nuevas oportunidades de seguridad para mantener tus datos protegidos y que ninguna persona los pueda rastrear. Gracias a la inteligencia artificial se ha creado dicho GPS que no se puede saber la ubicación. Tú puedes saber la ubicación de la otra persona, pero esa persona no puede saber tu ubicación. Eso es lo que la inteligencia artificial hace. Cada IP que entra en dicha aplicación no se la encuentra en el GPS, pero tú sí lo puedes encontrar ahí. Bueno, esa sería una parte de la inteligencia artificial de lo que estamos haciendo ahí. La inteligencia artificial, uso de algoritmos y máquinas aprendices para mejorar la toma de decisiones y automatizar procesos. Como anteriormente lo he dicho, la inteligencia artificial no se la creó para nosotros preguntar, sino la inteligencia artificial se la creó para nosotros preguntarle a la inteligencia y que ella nos responda con sus propias decisiones, ya que el ser humano no está todavía en cabales de decir que puede tomar sus propias decisiones, porque el ser humano todavía está dispuesto y está en su código preguntar a alguien para tomar una decisión. Y si dicho ser humano está en sus cabales para tomar una decisión, necesita tener una inteligencia artificial para que le reitere que está en la capacidad de acertar en su respuesta y no fallar en dicho proceso. Y para automatizar procesos también, como en la robótica, anteriormente lo he dicho, las industrias 4.0 están tomando sus papeles muy en serio. Están eliminando lo que sería la parte humana de las producciones para contratar robots, porque no se necesita mucho mantenimiento y
pueden trabajar 24 horas seguidas. El blockchain. Uso de tecnologías descentralizadas para mejorar la seguridad y transparencia en transacciones financieras. Esto podemos denotar aquí que el blockchain utiliza tecnologías y para mantener más seguros dichos pagos. Esto no, aquí en el país no estaría muy utilizado eso, pero el blockchain está utilizado más en lo que sería el sector financiero, como en la parte de de los bancos, cooperativas de crédito, empresas un poco conocidas como ya teniendo sus estatus en la clase alta para tener dichas transacciones, unas que se puedan obtener también. Bueno, aquí tenemos también la realidad aumentada. Uso de tecnologías para mejorar la experiencia del cliente en sectores como el comercio electrónico o el turismo. Aquí podemos encontrar que las experiencias del cliente tienen que ver mucho con los servicios también, ya que los clientes al momento de observar y de notar que se presta dicho servicio a dicha persona, la persona en sí va a tener un deseo de adquirir dicho servicio, dicho producto. Por eso las empresas o los servicios que denotan la empresa son mejorar las expectativas de la publicidad y satisfacción del cliente. También aquí en los servicios podemos encontrar lo que es el teletrabajo, que se usa tecnologías para permitir un trabajo remoto y flexible. Muchas empresas han estado ofreciendo lo que es el teletrabajo, pero muy poco se le ha escuchado al tema en sí del teletrabajo, porque muchas personas no creen que el teletrabajo se podría conseguir mucho dinero, pero al final se podría decir que le están pagando por prestar su servicio también, pero solo trabajaría remotamente de la casa. Eso sería un plus y un boom que la sociedad está avanzando, porque así la sociedad podría trabajar cómodamente desde su casa y generar un dinero también para sus gastos y todo eso. A lo que es las proyecciones económicas y desafíos futuros que se van a presentar en el Ecuador para el 2025-2026 en este caso. Y bueno, hasta el 2029, ya que va a venir un nuevo, no, va a venir una nueva cargo presidencial, un nuevo cargo ejecutivo. Entonces voy a presentarles, digamos, todos estas proyecciones que se tienen para el Ecuador en este tiempo. Bien. En este caso, bien, en este caso para 2025 se proyecta una mejora leve con un crecimiento de un 1,5%. Sin embargo, no hay unas altas expectativas, ni tampoco son algo inamovible ni muy sólido, ya que en las elecciones de 2025 se va a poder definir un programa de gobierno para estos 4 años que van a cumplir desde 2025 hasta 2029. A través de este nuevo binomio vamos a poder saber, digamos, nosotros qué es el plan que tiene el presidente en materia económica, en materia, digamos, de salud, en materia exterior, en relaciones, diplomacia, etcétera, 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 que influyen en lo que es la economía de nuestro país. Esto se debe a la oportunidad de poder contar con 4 años de gobierno para impulsar un programa con cierta estabilidad y una continuidad para implementar. Por ejemplo, con el gobierno por ahora, presidente Daniel Noboa, no podemos nosotros arriesgarnos a decir que su gobierno puede, digamos, tener un continuismo hasta ahora, ya que estamos a la espera
de las elecciones generales que se van a producir, digamos, en unos pocos meses o en ya casi semanas. Ecuador, entre uno de estos problemas que tiene Ecuador, es que sigue adquiriendo deuda externa, deuda pública, que no puede pagar y que sigue acumulándose desde 2016, si no me equivoco. Esta deuda asciende hasta un 65 y 70% del PIB, el Producto Interno Bruto. Si tomamos en cuenta que nuestro PIB son los 120.000 millones de dólares, tener una deuda de 70.000 millones o 75.000 millones significa que estamos fuera de los márgenes permitidos y tenemos una mínima oportunidad de mayor endeudamiento en el futuro. Si Ecuador, digamos, quiere seguir obteniendo financiación del Banco Mundial, digamos, o el FMI, tendrá que, digamos, pagar una parte de esta deuda que mantiene con estas instituciones. Otra de las proyecciones que nos da el Banco Central es que se va a terminar con un crecimiento económico cercano al 1%. Según el Fondo Monetario Internacional, o sea, el FMI, en 2025 la situación no va a mejorar, ya que vamos a alcanzar un crecimiento de apenas un 1,6%, siendo este porcentaje un porcentaje muy mínimo, no significativo, digamos. Además, del empleo informal está cercano al 60% y la tasa de pobreza está llegando al 26% según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sobre todo se debe poner en la mesa que la economía de los subsidios económicos. Que entre estos subsidios se encuentra el gas de uso doméstico, también la gasolina, pero sobre todo el gas de uso doméstico que, digamos, no forma parte del esencial para la economía de los ecuatorianos y que para la caja fiscal está siendo bastante perjudicial, ya que si queremos fortalecer sectores claves como la salud y educación, por ejemplo, la salud se ha visto bastante comprometida en los últimos años por insumos, corrupción en todas las instituciones y pagos atrasados a instituciones privadas, por ejemplo del IES, que tiene alianzas, que trabaja con algunas instituciones y no ha pagado sus obligaciones, y que el sistema de seguridad social se encuentra bastante afectado por esto, por administraciones muy cortas, por administraciones que no logran tratar los problemas que son, digamos, más urgentes. Eso sería, digamos, las mayores preocupaciones para el Estado ecuatoriano, a espera de que se escoja o que el pueblo ecuatoriano vote por su nuevo presidente durante estos nuevos 4 años que van a venir.